Si tuviéramos acceso a una biblioteca en la que se encontrara almacenada por orden cronológico toda la producción escrita de Occidente y buscáramos en la sección de filosofía, la primera entrada con la que nos encontraríamos haría referencia a apenas un legajo. El vestigio, cuentan, de una obra mayor de la que solo una frase pudo ser conservada. 32 palabras cuyo eco ha seguido resonando obstinadamente durante los últimos 2600 años, recorriendo hasta el último intersticio del colosal edificio del pensamiento erigido sobre Grecia. La frase se le atribuye a Anaximandro, pensador del siglo VI a.C., vinculado a la polis o ciudad-estado de Mileto. Todavía hoy, o quizás convendría decir hoy más que nunca, la interpretación de la sentencia del Milesio sigue siendo problemática. De donde las entidades o las cosas nacen o provienen, de allí, donde también perecen por necesidad, se dan justicia y se dan injusticia unas a otras según el orden del tiempo. De donde las entidades presentes tienen origen, hacia allí tiene lugar su corrupción catatogrión, por necesidad. Todas las cosas se pagan tributo unas a otras, dice, según el orden del tiempo. Pues han de pagarse mutuamente alelois unas a otras la pena de su adiquía, de su injusticia, catatuchronutaxin, de acuerdo con la disposición del tiempo cronos. Se estima que Anaximandro nació alrededor del 610 a.C., y aunque la falta de datos históricos fiables no nos permite asegurarlo, se acepta como cierto, además, que fue discípulo de Tales, pensador igualmente milesio, considerado como el padre de la filosofía. Fuera Tales su profesor o no, la influencia de su pensamiento parece estar fuera de toda duda, especialmente en lo referente a la importancia que Tales le atribuía al agua, a la que consideraba como arjé, o principio originario de todas las cosas. Aunque para Anaximandro el agua dejaría de ser identificada con ese arjé, o principio originario, podría ser considerada, sin embargo, como aquel elemento del que provendría la vida. Del agua, según Anaximandro, provendrían igualmente los seres humanos, que habrían evolucionado de unas criaturas parecidas a los peces en su morfología. Con esta idea, el Milesio se adelantaría en 25 siglos a la teoría de la evolución de Charles Darwin. Anaximandro profundiza en esta búsqueda del principio en tanto aquello que rige, en tanto aquello que gobierna todas las cosas, es decir, en tanto que arjé, en tanto que principio que no es únicamente principio en el tiempo, sino fundamentalmente es aquello que principia toda la dinámica natural. Aquí, cuando habla de origen, cuando habla de principio, no habla de arjé. Decíamos que es un término que introduce Aristóteles. Utiliza el término génesis, que es un término que tiene resonancias desde nuestro castellano bastante profundas. Bueno, los mitos del Génesis, bíblicos y demás. Anaximandro apunta a que este primer principio es lo apeiron, to apeiron, es decir, aquello que no es limitado, aquello que carece de límite, aquello que precisamente por carecer de límite es capaz de delimitarse en todas las formas de vida. De tal modo que se apunta a una unidad en la multiplicidad, es decir, aquello que coordina, que da cohesión, que equilibra todas las cosas naturales, y aquello de lo cual son expresión cada uno de los límites que conforman la infinita vida que vemos, a los infinitos seres que vemos. De tal modo que todo cuanto vemos se da en el trasfondo de este principio que no es limitado, pero que es fuente de límite y que se encuentra vinculando, dando cohesión, orden y armonía a todo aquello que es limitado. Siguiendo
una línea de cierta coherencia con Tales. Anaximandro, si Tales ya había situado la investigación filosófica como una investigación ontológica dentro de una ontología de las diferencias plurales, de diferentes ámbitos o niveles ontológicos con cierta simetría ontológica, si Tales había llegado a ese punto y lo había planteado de una manera muy propia, de una manera simbólica, si queremos, de ese modo, Anaximandro, dentro de esos dos niveles que ya habíamos situado, principios y cosas, se situaría en el ámbito de las cosas. Parecería que se centra sobre todo en esa cuestión. Mucha doxografía, sobre todo de influencia bíblica, creyera que el arjé para Anaximandro era lo apeiron, lo infinito, y entonces este infinito semita que siempre enloquece a todas las tradiciones del libro, aquello que no tiene restricciones, aquel plus de más allá. Sin embargo, si nosotros observamos con cuidado y desde un punto de vista griego, no desde un punto de vista semita, lo que está diciendo la sentencia, aquí el arjé no puede ser lo ilimitado, sino que lo que es la respiración, la oscilación, los pitagóricos le llamarán arritmos. En donde hay límite hay proporción, hay armonía, hay forma. Y la matemática, allá donde se encuentra la proporción, la armonía, la forma, es una disciplina fundamental. La matemática va a estar muy vinculada al discurso de la filosofía en momentos muy importantes de su desarrollo. Y es precisamente por esto, es por la percepción de que hay una proporción y una armonía fundamental que acoge las formas. Y esta proporción puede ser vertida en lenguaje matemático. El ritmo del nacimiento y de la muerte, aquel es, pero visto desde el espacio-tiempo que permite, al estar libre, que puedan venir y sobrevivir, realmente instar a aquellos ausentes posibles que pertenecen al futuro y que qué relación tienen entonces con lo posible del pasado, ¿verdad? Poseidón era para los griegos el dios que reinaba sobre las aguas en las que Anaximandro veía el origen de la vida. A su culto se dedicó el templo erigido sobre el cabo Sunion, un acantilado desde el que la leyenda cuenta que saltó el rey Egeo entregando su vida al mar, al creer que su hijo Teseo había muerto al enfrentarse al Minotauro. Tal vez para responder a la cuestión de qué relación guarda el presente que vivimos, tanto con el futuro como con el pasado, es necesario que hagamos el ejercicio de pensar como un griego. Se hace necesario, pues, liberarnos por un momento del peso del dogma, de los prejuicios y de los 2000 años de inevitable influencia del pensamiento judeocristiano con el que cargamos, e invocar el recuerdo del rey Egeo. En este sentido, para el pensamiento griego, lo posible no podía confundirse con lo imposible. Además, lo posible no queda restringido solo al futuro, sino que puede ser parte del pasado que se reinterpreta en nuestro mundo o en otros mundos posibles. Esto es difícil de establecer porque tiene una importancia inmensa. Para la piedad filosófica, la experiencia es que hay múltiples posibilidades en cada momento, en este mismo también, que no se están dando. La determinación, la delimitación de lo presente, que a su vez implica que sea una posibilidad determinada, aquella que puede darse del futuro, recogiendo los repertorios posibles del pasado, no deja para nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad de hacer notar que constantemente hay posibilidades que se pierden. Si, como nos revela el filósofo Simplicio, Anaximandro llegó a especular con la multiplicidad de universos, podríamos encontrar en su figura, si no un precursor, por lo menos una importante fuente de inspiración para la física cuántica. En el eco de la frase de Anaximandro se puede encontrar además una explicación alegórica de algunos de los principios en los que se sustenta la teoría del Big Bang,
enunciada más de 2 milenios después y en virtud de la que el universo se expandiría y se contraería eternamente de manera cíclica a lo largo del tiempo, dando lugar a un número sucesivo e infinito de eclosiones y ocasos. Su modelo cosmológico fue el primero conocido, concebido como un sistema mecánico en el que la Tierra flotaba en el centro del mismo sin necesidad de ser sostenida. Esta idea revolucionaria permitió el desarrollo posterior de la astronomía tal y como la conocemos en nuestros días. El esquema dibujado por su esfera celeste marcará el camino de todos los intentos posteriores de entender las dinámicas que rigen el universo que nos envuelve. Como sucede con otros muchos filósofos de la antigüedad y de acuerdo con algunos dosógrafos, es posible que Anaximandro ejerciera como legislador. En concreto, se cree que pudo liderar la colonia milesia de Apolonia, situada en la costa oeste del Mar Negro. No es extraño en este sentido que en su frase adquiera una importancia nuclear la cuestión de la justicia. Justicia e injusticia son términos, para todos nosotros muy de derecho, muy de legalidad, lo cual, en principio, lo que parecería es responder a la cuestión que hacía hace un segundo, de qué pasaba con los principios, qué pasaba con la cuestión de la ley, de la medida, del criterio. ¿No se está tratando cuando decimos que lo que se está hablando es algo así como del nivel, del estrato, del plano de las cosas? Bueno, pues parecería que sí. Lo que nos dice es que las cosas se dan cierta justicia entre sí, pero también a la vez cierta injusticia. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿No hay cierta contradicción lógica, trivialmente establecida, pero lógica entre eso? Bueno, aquí lo que se nos está forzando, podemos utilizar otro ejemplo comprensivo, sería a un tipo de relación en el que ciertamente hay justicia, hay mutua legalidad entre las cosas, una legalidad, en este caso, como un poco adelantábamos antes, una legalidad posibilitante. Pensemos en una configuración dada. Una configuración dada puede ser un cuarto de estar. Nos encontramos una mesa, nos encontramos una lámpara, nos encontramos un brasero y nos encontramos un vaso, por ejemplo. Hay una serie de elementos, hay una serie de cosas. Entre esas cosas, entre esos elementos de la configuración dada, hay cierta justicia, porque ciertamente para esta configuración particular, la ausencia de cualquiera de los elementos provocaría que hubiera otra configuración, provocaría que ya no hubiera, al menos, esta configuración justa, particular, dada, tal y como lo conocemos. Pero a la vez, de acuerdo a esta configuración dada, de acuerdo a esta, si queremos, estructura o esquema de cosas, el que justamente esta configuración dada tenga estos elementos supone una cierta exclusión, una cierta obstancia con respecto a otros elementos que han quedado fuera de esta configuración. Esa podría ser un poco la parte, si queremos verlo así, de la injusticia. De nuevo, a lo que se nos está enviando, a lo que se nos está remitiendo ante todo, es una cuestión de pluralidad originaria. Ya no nos vale solo con diferenciar entre planos de principios y planos de cosas. Anaximandro nos está invitando, incluso dentro del plano, del estrato de las cosas, diferenciar entre, ya desde un punto de vista modal, mundos posibles, mundos fácticos, en sus diferentes posibilidades o declinaciones. Ahí estaría un poco entonces la cuestión y la posibilidad que nos ofrece justamente Anaximandro. De entre todas las interpretaciones y lecturas que se han hecho de la célebre frase, destaca la del filósofo alemán Martin Heidegger, que en 1950 publicará La sentencia de Anaximandro. En este ensayo, Heidegger analizará exhaustivamente el texto, en concreto la segunda parte. Heidegger amplía las fronteras metafísicas del debate original. En su interpretación, los presentes se encaminarían hacia aquel lugar de donde han nacido por necesidad, ya que han de pagarse unos a los otros la pena, el castigo, la deuda de su injusticia según el orden del tiempo, entendido el tiempo como un tiempo cronológico. ¿Qué injusticia cometen los presentes? Los presentes contra los que no son presentes, es decir, contra los ausentes. La cuestión del ser del tiempo está ya aquí,
necesariamente implicada. Los tiempos presentes, los fenómenos presentes, cometen una injusticia con los ausentes. ¿Quiénes son los ausentes? Los tiempos pasados y los futuros, es decir, los posibles. Los posibles ausentes son los que son agraviados por los presentes. ¿Qué significa eso? Había una película muy bonita que se llamaba La balada del Narayana, en el que contaba una saga de cuentos japoneses, y uno de ellos ilustra perfectamente el sentido de la sentencia de Anaximandro. Dicen que lo grabó una no actriz, una mujer de un poblado que necesitó realizarlo, no fingirlo, lo que voy a decir, ¿no? Parece que la costumbre de ese pueblo es que cuando alguien se hacía muy mayor, se marchaba a una hermosa montaña a morir cerca de lo divino, de la fisis. Pero para eso el síntoma inequívoco es que hubiera perdido los dientes. Y la protagonista de este cuento tenía una dentadura envidiable siempre, y como ya estaba notando que no podían dar de comer suficientemente bien a los bebés, a los otros, a los que venían, a los nuevos que venían, entonces ella, y no era actriz, se daba con los dientes en una piedra hasta que consiguió romperse la dentadura y que su hijo, pacíficamente, cumpliendo la ley cíclica, la llevara a morir en paz a la montaña, ¿verdad? Los presentes cometen una injusticia contra los tiempos futuros y pasados, contra los ausentes, si persisten, si no murieran, si ocuparan la totalidad del tiempo-espacio, ¿verdad? Dice Anaximandro, esto no puede ocurrir así, la ley, la taxis de Crono, la disposición del tiempo cronológico, les lleva ¿a dónde? A ese lugar de lo ilimitado, apeiron, que se ha delimitado y se ha hecho concreto cuando ellos han nacido, de donde tienen origen, de lo ilimitado. Al limitarse, vuelven a perderlo, al morir, volviendo a encaminarse. Marzoa, que es siempre muy cuidadoso, Felipe Martínez Marzoa, dice hacia allí, porque esto nosotros ya no lo vemos, ¿verdad? Hacia allí se encaminan de acuerdo con esta necesidad, pues han de pagarse la injusticia. El pasado siglo XX fue determinante a la hora de retomar la interpretación del pensamiento originario de una ciudad, Mileto, que gracias al trabajo de arqueólogos e historiadores emergía de entre las ruinas de su pasado. Tras el primer balbuceo de la filosofía pronunciado por Tales, Anaximandro recoge el testigo de una tradición que llega hasta nuestros días. Las vistas, apenas atisbadas por aquel que fuera considerado su maestro, se tornan infinitas, abonando el terreno de una de las ramas más fértiles de la filosofía, la que con el paso del tiempo será conocida como ontología, o estudio del ser. La cuestión del arjé, la cuestión de la ley y la medida, siempre tiene en cuenta una finalidad, un telos. Estamos diferenciando dos planos, pero los dos planos están relacionados. Además, el plano de los principios, en principio será algo que posteriormente desarrollará Aristóteles, lo explicitará en su metafísica, es un plano causal, es un plano de causas primeras y principios primeros, es un plano en este sentido teleológico también. Evidentemente, la reflexión acerca de aquello que no es visible en la propia naturaleza y que se expresa en las formas visibles, es decir, aquello que está más allá del límite, no como lo informe, es decir, no como aquello que es informe, no como aquello que es indeterminado por amorfo, sino como aquello capaz de esa potencia máxima de dar de sí el infinito flujo vital, las infinitas formas naturales en toda la belleza del mundo. Evidentemente, este campo de reflexión que atraviesa corrientes muy importantes de la filosofía, podemos considerarlo desde el punto de vista de este primer origen de ese discurso, podríamos decir. Probablemente el arte, la poesía, la literatura, pero desde luego también la filosofía, sea siempre muy sensible a esas posibilidades
que no pueden estar dándose aquí y ahora, que seguramente se den a lo largo del curso del tiempo en otros mundos, puede que incluso simultáneos al nuestro.